11 de la noche. Voy a compartirles las diapositivas para que las puedan tener a la mano y que podamos juntos desarrollar, pues, ¿no?, el tema que tenemos el día de hoy. Bien, el tema que nos reúne el día de hoy son los aspectos legales de la tributación aduanera para tus importaciones. Un tema bastante interesante, bastante importante para todos los que quieren hacer empresa a través de la importación, porque cuidar el tema tributario también es súper importante. El tema operativo, no solamente el tema comercial de la negociación, sino también el tema de los aspectos de la tributación aduanera es súper importante también. Buenas noches a todos los que nos están saludando, buenas noches para Ani, Adrián y Carlos, Daily, Edgar, Fausto, Jordi, Joyce, Marco, Maybel, Ricardo, Yomira, Viviana, Isabel. Gracias a todos por estar presentes aquí. Para quienes de repente ven esta conferencia por primera vez, me presento, mi nombre es Raúl Privat, tengo 12 años de experiencia en el mundo del comercio exterior y aduanas, en temas de transporte internacional y regímenes aduaneros, en realidad en todo lo referente a logística internacional, actualmente director gerente de Comercia, facilitador logístico, y desde las oficinas de Comercia les vuelvo a dar la bienvenida y les agradezco que estén aquí con nosotros. Muy bien, como veo aquí varios saludos en el chat, entiendo que tanto la recepción de la imagen como del audio es correcta y entonces podemos ya nosotros iniciar la ponencia. ¿Correcto? Muy bien, saludos para Arequipa. Excelente, gracias por vernos desde ahí también. Entonces, vamos a empezar. Como decíamos hace un momento, en el tema de las importaciones, obviamente todos los procesos son importantes. Es importante el aspecto comercial para ubicar proveedores, para ubicar los operadores logísticos con los cuales voy a trabajar. Es importante conocer el procedimiento aduanero de la importación, importante saber cuándo necesito un agente de aduana, etc. Hay muchos aspectos muy importantes comerciales y logísticos para el tema de las importaciones. Sin embargo, no debemos olvidar que también es importante conocer los aspectos de la tributación aduanera. Y son los aspectos que vamos a ver el día de hoy. ¿Y qué vamos a ver a continuación? Básicamente vamos a revisar los principales artículos de la Ley General de Aduanas que nos hablan de la tributación aduanera y obviamente le vamos a dar el enfoque hacia el tema de importaciones. Comentaremos también, obviamente ya que hablamos de la Ley General de Aduanas, comentaremos también las modificaciones que se han dado a partir del decreto legislativo 1433 que modificó parte de la Ley General de Aduanas, ¿no? De todas maneras es importante entender que estas modificatorias a los artículos que vamos a citar son modificatorias que entrarán en rigor recién el próximo año, aproximadamente en 8 meses, que esté reglamentado y que esté también hecho el texto único ordenado, ¿no? Entonces, quiero que entendamos en ese aspecto que los artículos que vamos a citar de los aspectos de tributación aduanera son los vigentes y comentaremos los cambios que están publicados, más no aún ejecutados y que están por venir. Sé que esa parte me la entienden muy bien. ¿Ok? Me piden saludos aquí para Paita Piura. Excelente, Paita. Tengo muy bonitos recuerdos. Un hotel muy bonito ahí, Marina del Bay, en Paita, ¿no? Saludo ahí para Paita. Hace bastante que no voy por ahí. Bien, vamos a empezar con los conceptos. Vamos a hablar de la tributación. ¿Y qué es la tributación? Si revisamos la lámina que estamos observando en este momento, para la redundancia, dice que tributar o pagar impuestos, eso es la tributación. Eso significa. Pero quiero concentrarme en el segundo significado que estamos
revisando aquí en la lámina. Dice sistema o régimen tributario existente en una nación. Y ese es el enfoque de nuestra charla del día de hoy. Es decir, vamos a ver los aspectos del régimen tributario, no el tema del cálculo de los tributos, porque este tema ya lo vimos en la clase anterior del miércoles pasado, cómo calcular los tributos, etc. Hoy nos vamos a centrar en los aspectos generales del sistema tributario aduanero, es decir, vamos a entender, independiente de las fórmulas de cálculo y liquidación, cómo se mueve y cómo funciona el sistema tributario aduanero en el Perú. ¿Ok? El sistema tributario aduanero en el Perú, ¿cómo es que funciona? Las referencias legales más importantes las vamos a encontrar en el Decreto Legislativo 1053, puntualmente en la sección sexta, en el título 1, que abarca básicamente 6 capítulos, que hablan de la obligación tributaria aduanera. Y vamos a ir aterrizando todas estas ideas de la tributación. Pero me gustaría que queden con esta lámina para que luego ustedes puedan checar en la Ley General de Aduanas este título, esta sección, estos capítulos y estos artículos que forman parte de estos capítulos. Y aquí también las bases legales que están en el reglamento de la Ley General de Aduanas, en el Decreto Supremo 010-2009. Entonces, estas son las bases legales para conocer cómo funciona el sistema tributario aduanero para las importaciones. Muy bien, nuestra agenda de hoy nos va a llevar a conocer quiénes son los sujetos de la obligación tributaria aduanera, cuándo nace la obligación tributaria aduanera, muy importante, o sea, en qué momento yo ya me convierto en deudor de la administración aduanera, en qué momento ya le estoy debiendo tributos por pagar a la administración aduanera, a partir de qué momento la administración me puede exigir el pago de los mismos. Vamos a aprender también cómo determinar los montos de la obligación tributaria aduanera, qué bienes de importación no van a pagar tributo, los bienes sin afectos, y también vamos a ver qué sucede cuando hay más mercancía declarada que encontrada, o más encontrada que declarada, o qué hago si me encuentro de más mercancía u otras mercancías cuando ya estoy en mi recinto, luego de haber pasado un canal verde. Todos estos temas los vamos a revisar el día de hoy. ¿Okay? Vamos a empezar revisando el artículo 139 de la Ley General de Aduanas, donde nos habla de los sujetos de la obligación tributaria aduanera. O sea, ¿quiénes son los actores de la obligación tributaria aduanera? Y según el Decreto Legislativo 1053, vamos a tener dos actores en la obligación tributaria aduanera. Un actor activo y uno pasivo. Y a este actor activo lo vamos a conocer como el gobierno central, el Estado peruano, que es el acreedor, es decir, a quien yo le debo el pago de los tributos. Entonces, el acreedor es el gobierno central, básicamente, en este caso, en la figura de la administración aduanera. Y el deudor viene a ser el importador o el contribuyente, aquel que está intentando ingresar mercancías al territorio aduanero, y obviamente una de las condiciones, recuerden, del régimen de importación para el consumo es pagar o garantizar la deuda aduanera. Entonces, ¿quiénes son los sujetos de la obligación tributaria aduanera? Son, en primer lugar, la administración aduanera como el acreedor, al que se le tiene que pagar la deuda aduanera, y como sujeto pasivo, el deudor, que viene a ser el contribuyente, ¿correcto? Entendiendo también que dentro del sujeto pasivo como deudor
puede estar el contribuyente o su responsable, como lo dice en la lámina. Entonces, ¿quién es el responsable del contribuyente? Si revisamos un poco el código tributario, nos dice que el responsable es aquel que sin ser el contribuyente, sin ser el deudor, responde por él. ¿Y quién es ese, por ejemplo? En los bancos, cuando usted presenta, en lugar de pagar los derechos, presenta una garantía, ¿quién es su aval? El banco. ¿Quién se está haciendo responsable de pagar los derechos en el caso el contribuyente incumpla? El banco. Entonces, podemos decir que el deudor tributario es el importador, el contribuyente, y en los casos que hay garantías, su responsable, que normalmente va a ser el sistema bancario. Entonces, sujeto de la obligación tributaria aduanera, el acreedor, aduanas, el deudor, el importador. El deudor obligado a pagar en las condiciones del sistema tributario aduanero al acreedor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿por qué estoy obligado? ¿Por qué soy un sujeto de una obligación tributaria aduanera? Porque hay ciertas cosas que yo como importador he tramitado ante la administración aduanera y eso ha hecho que nazca la obligación tributaria aduanera. Entonces, obviamente, para que exista un acreedor y un deudor, tiene que haber una obligación tributaria de por medio, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo nace esa obligación tributaria aduanera? ¿Cuándo es que nace? El artículo 140 de la Ley General de Aduanas nos dice exactamente cuándo nace la obligación tributaria aduanera. ¿Ok? Y nos dice que la obligación tributaria aduanera nace, y miremos el inciso A de la lámina, dice, en la fecha de numeración de la declaración. Entonces, en el momento que nuestro despachador de aduanas ha transmitido electrónicamente la declaración a la administración aduanera, y luego que la administración aduanera le ha asignado un número a esa declaración, es que nace la obligación tributaria aduanera. Entonces, yo destino una mercancía a importación para el consumo y el día que la administración aduanera le asignó un número a esa declaración que transmitió mi despachador, ese día ha nacido la obligación tributaria. Ese día yo, importador, me convertí en deudor y ese día la administración aduanera se convirtió en mi acreedor. Entonces, la deuda tributaria aduanera la vamos a tener desde el día que numeramos la declaración. ¿Ok? Aquí tienen una declaración única de aduanas, código 118 de aduana marítima, destinación 10, importación para el consumo, y aquí está el número de la declaración, ¿verdad? Aquí vemos en la pantalla el número de la declaración y estamos viendo también la fecha en que fue numerada, 26 de septiembre del 2018. Entonces, ese día ha nacido la obligación tributaria aduanera. El 26 de septiembre del 2018, la empresa Clara Morales Import se ha vuelto deudora de un acreedor que es la administración aduanera. ¿Ok? Entonces, para nosotros como importadores, el inciso A del artículo 140 es el más importante. Nace la obligación tributaria aduanera de mi parte como importador en el momento que la aduana le asigna un número a la declaración. ¿Ok? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, no sé si tenemos ya en este momento preguntas, por favor. Vamos, empecemos con una pequeña ronda de preguntas. O por favor, coméntenme si proseguimos y hasta ahora todo está claro. Su feedback es muy importante.
Bien, creo que no tenemos preguntas aún, entonces vamos a continuar con la ponencia. A ver, tenemos una pregunta aquí. Richard Romanino dice, ¿a partir de cuándo, de cuánto, verdad? ¿De cuánto monto es obligatorio pagar? Generas tributos, Richard, a partir de un valor FOB mayor a $200. Es decir, a partir de 200.01 dólares de valor declarado en FOB, ya generas tributos. ¿Ok? $200 a menos, exonerado de tributos. ¿Ok? Ani dice, ¿es el mismo procedimiento respecto a los tributos? ¿Utilizas el POS? Sí. Así es, claro. O sea, la tributación o la obligación tributaria aduanera no distingue volúmenes. Distingue valores, sí, ¿no? Como hemos dicho hace un momento, $200 a menos de exonerados, pero no distingue volúmenes. Ni vías, pueden ser SERPOS, envío de entrega rápida, carga aérea o carga marítima. María Estefani nos dice, ¿a quién se le paga? A la SUNAT, correcto. A la superintendencia es a quien pagamos. ¿Ok? Creo que tenemos ahí, veo venir más preguntas. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más por ahí. Juan nos dice, ¿es posible un error de registro? ¿Qué hacer cuando hay un error en los datos? ¿Cómo gestionamos la solución de los registrados de forma equivocada? A ver, Juan, entonces creo entender que me estás diciendo de que ha habido un error en la declaración. Se puede rectificar las dudas, ¿ah? Hay un procedimiento de rectificación de declaraciones aduaneras, por supuesto que lo hay, ¿ok? Obviamente va a haber rectificaciones que generan multa y otras que no, ¿no? ¿Ok? Ani dice, pero el monto debe ser mayor a los $200. Sí, Ani, montos mayores a $200 ya están afectos a tributos. Richard dice, si importo 2.000 me descuentan los 200, no. No existe esa figura, Richard. George dice, si presentan un bill of lading, ¿serviría para declarar? El bill of lading lo que te va a ayudar es a declarar el monto del flete, que va a formar parte de la base imponible para el cálculo de los tributos y demás impuestos. Elar Porras pregunta, ¿los canales de control se asignan antes que se paga o después? No, el procedimiento de esta la importación nos dice en su numeral 21, 6 romano 21, que para poder conocer el canal de control tienen que darse dos condiciones. Una, que el manifiesto de carga esté relacionado con la declaración aduanera y que se hayan cancelado o garantizado los derechos. Entonces, primero se paga o se garantiza y luego se sabe el canal de control. ¿Ok? Primero se paga o garantiza y después se sabe el canal de control. Pedro dice, si se hace una compra vía marítima por $1.000, pero supera el peso de CERPO de 31 kilos y medio, quizás en ese caso se contrata un agente de carga. Bueno, 31 kilos y medio, una empresa de envío de entrega rápida, conocido como courier, te lo podría transportar. ¿Ah? Ahí te recomendaría que compares el flete de carga aérea versus el flete del courier para saberlo, ¿no? Y luego, llegado a Perú, puedes desabonar la mercancía vía una declaración simplificada, ¿no? Marco dice, ¿cuántas importaciones gratis es al año? No existen las importaciones gratis, ¿ah? Me imagino, Marco, que te refieres a que cuántas importaciones puedes hacer en el año las que no tributes. Bueno, si tienes RUC, persona natural o jurídica, puedes importar de manera ilimitada y no te van a cobrar tributos mientras por cada envío el valor FOB sea $200 o menos, ¿no? Jordi dice, ¿puedo importar las veces que yo guste un valor menor de $200? Con RUC, sí. Con DNI, hasta 3 veces en un año calendario, siempre y cuando cada vez no pase de $1.000. Luego hasta 3 veces y tienes que esperar el siguiente año calendario. ¿Qué más preguntas tenemos? A ver, por ahí creo que nos siguen escribiendo. El monto mínimo para el uso de agente de aduana. Bueno, el agente de aduana lo puedes utilizar para cualquier valor de importación ANI, pero es obligatorio usarlo cuando tu valor FOB supera los $2.000.
De $2.000 a menos, el agente de aduana es una opción. Más de $2.000 es una obligación. Muy bien, ¿qué preguntas más tenemos? Marco dice, ¿cuál sería el beneficio de importar teniendo RUC? ¿Y en qué régimen tendría que estar? Bueno, en primer lugar, Marco, si tú tienes la visión de hacer empresa, de hacer negocio con el RUC, entonces, si tienes visión de hacer empresa o negocio, necesitas contar con un RUC definitivamente si tu visión es hacer negocio, ¿no? Hacer un tema sostenible y rentable, tienes que tener RUC. Eso puede ser como persona natural o puede ser como persona jurídica. ¿Qué régimen tributario te conviene? Yo te recomiendo cualquiera menos el RUS. Puedes estar en el MIPE tributario, en el régimen especial, en el régimen general. En el RUS no. Porque estando en el RUS y si importas más de $2.000, la SUNAT de oficio te va a cambiar de régimen. Así que mejor de frente. Entonces, ideas claras, convicciones claras. Si quiero hacer negocio, debo contar con RUS desde el inicio. Tienes MIPE tributario, tienes especial de renta y régimen general para poder empezar. ¿Ok? Nixon nos dice, yo tengo RUC, pero dejé de pagar hace años. Necesito activarlo para poder pedir siempre. Bueno, si no has hecho ventas, entonces no has tenido nada que haber pagado, ¿no? Porque si me dicen, Nixon, que no pagas hace años, debes tener deudas ahí en coactivo, no lo creo. Yo creo que lo que te refieres es que tu RUC no lo has movido, no has hecho ventas ni compras. Revisa tu ficha RUC en SUNAT y si aún estás activo, adelante, puedes trabajar. Si compro máquinas variadas en Alibaba, ¿se puede traer como declaración anticipada? Sí, puedes hacer un despacho anticipado, por supuesto que sí. Jan dice, ¿me puede explicar sobre el nuevo régimen tributario para emprendedores? Todavía no está reglamentado, Jan, pero sí puedo darte un mayor alcance. Yo al final dejo mi correo personal para ayudarte. Entiende que el tema aquí es básicamente de tributación aduanera. Sé que me entiendes, Jan, y gracias por eso. Ani nos dice, recuerdo que hiciste un formato cuando no utilizo el agente, siempre y cuando no pase $2.000. Es la declaración simplificada de importación, Ani. Declaración simplificada de importación. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, en la importación, en la fecha de numeración, nace la obligación tributaria aduanera, donde tu importador te vuelve deudor y SUNAT se vuelve tu acreedor. ¿Ok? Ahora, ¿cómo va a cambiar este tema con el nuevo decreto legislativo 1433? Que todavía este artículo nuevo, el que figura aquí como actual, va a entrar en vigencia el siguiente año. Por ejemplo, hemos visto ya hace un momento que la ley actual, la que aún está vigente, dice que la obligación nace en la importación para el consumo en la fecha de numeración de la declaración. Este inciso A en la nueva ley o las modificaciones se bifurca, es decir, se divide en dos. En la numeración de la declaración, que es coincidente con el que está aquí, y aparece una segunda manera que dice transmisión o presentación del documento al que se refiere el inciso A del artículo 132. Y este va a ser una novedad interesante porque el artículo 132, que también va a entrar en vigencia el próximo año, habla de la posibilidad, atención, de obtener la nacionalización de las mercancías sin necesidad de una declaración aduanera, sino con otros documentos. ¿Cuáles? Tenemos que esperar todavía que se reglamente esto para poderlo entender mejor. Pero ese A.2 que está con negrita nos habla de una alternativa o casos especiales que ya reglamentará la administración aduanera, en el cual se va a poder desaduanar transmitiendo documentos diferentes a lo que es la DUA. ¿Ok? Muy bien, pero hoy por hoy la obligación nace en la fecha que has numerado tu declaración. ¿Ok? Nace en la fecha que has numerado tu declaración. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuándo es exigible
por parte de nuestro acreedor, que es la Administración Aduanera, cuándo es exigible el pago de la deuda tributaria, esa que nació a la fecha de la numeración. ¿Cuándo es exigible el pago de la deuda? A ver, el pago de la deuda va a ser exigible de la siguiente manera. Volvemos a fijarnos en el inciso A, por favor. Dice, en la importación para el consumo bajo despacho anticipado, a partir del día calendario siguiente de la fecha del término de la descarga. Entonces, si yo hago un anticipado, voy a estar exigible por la Administración Aduanera. O sea, la Administración Aduanera me puede exigir con sus diferentes mecanismos el pago de la obligación tributaria desde el día siguiente al término de la descarga de la nave, en el caso de despacho anticipado. Y en el caso de despacho diferido, excepcional, pero que en realidad el término es diferido, dice a partir del día calendario siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. Entonces, si hago despacho anticipado, la deuda tributaria me es exigible al día siguiente del término de la descarga. Y si hago un despacho diferido, la deuda tributaria se me es exigible al día calendario siguiente a la fecha de la numeración. Para los casos donde no voy a pagar los tributos, sino que los voy a garantizar, ¿ok? Para los casos donde no voy a pagar tributos, sino para los casos donde voy a garantizar, dice, de estar garantizada la deuda, cuando se trate de despacho anticipado, se exigirá a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha de término de la descarga. Y tratándose de un despacho excepcional, también conocido como diferido, en realidad el término es diferido, a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. Entonces tenemos aquí 4 escenarios. Escenario número 1, despacho anticipado en el que pago los tributos. O sea, despacho anticipado no garantizado. Se me es exigible la deuda tributaria a partir del día siguiente del término de la descarga. Despacho diferido no garantizado. Se me es exigible la deuda tributaria a partir del día calendario siguiente a la fecha de la numeración. Cuando es anticipado con garantía, se me exige el pago de la deuda al 21º día, o sea, el día 21 del mes siguiente al mes donde se efectuó la descarga. Y si es diferido garantizado, a partir del 21º día del mes siguiente a la fecha de numeración de la declaración. ¿Ok? Del mes siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. Muy bien. Dicho esto, vamos a repasar revisando esta casuística. A ver, por favor, espero la colaboración de todos ahí. ¿Ah? ¿Están preparados? Muy bien. Fíjense. Tenemos una mercancía que se embarca de Hong Kong a Callao, para poder entender la exigibilidad tributaria aduanera. Una mercancía que se embarca de Hong Kong a Callao. Se embarca el día 20 de abril y son 30 días de tránsito. O sea, el 20 de mayo ya lo tenemos en el Callao. Pero sin embargo la descarga se hace el 22 de mayo. Cosa que es normal. Una nave llega y descarga al día siguiente o a los 2 días. Entonces, tenemos una importación, salida de Hong Kong 20 de abril, arribo a Callao 20 de mayo, y el 22 de mayo ya ha sido descargada la mercancía. Muy bien. A ver, ¿quién nos contesta ahí en el chat? ¿A partir de qué día genera intereses la deuda? O sea, es exigible si el despacho es diferido no garantizado y se ha numerado el 24 de mayo.
A ver, ¿quién nos contesta? Según lo que hemos repasado de la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera, ¿a partir de qué día genera intereses si es despacho diferido, no es garantizado y se numeró el 24 de mayo? Vamos, ¿quién nos responde? A ver, ¿quién tiene ahí una respuesta? Muy bien, Cristian, a partir del 25 de mayo, correcto. Muy bien, Pedro, no, Pedro dice a partir del 24, no, a partir del 25 de mayo. La respuesta correcta aquí nos la ha dado nuestro amigo Cristian, porque la normativa dice, vamos a volverlo a ver, acuérdate, el despacho diferido no garantizado, dice, en el despacho diferido a partir del día del calendario siguiente a la fecha de la numeración, día del calendario siguiente. Y en este caso se numeró el 24 de mayo, día del calendario siguiente, 25 de mayo. Muy bien, Cristian. Vamos con la segunda casuística. Dice, ¿a partir de qué día es exigible la deuda si es un despacho anticipado garantizado? ¿A partir de qué día es exigible la deuda si es despacho anticipado con garantía? A ver, ¿quién nos da la fecha? Vamos. Si es anticipado con garantía. Vamos. Anticipado con garantía. Les doy una pista, se hablaba del 21º día. ¿Recuerdan? A ver, vuelvan a reformularlo. ¿A partir de qué día es exigible la deuda si es un despacho anticipado con garantía? Vamos a revisar qué dice la normativa. 21 de junio, correcto, muy bien. 21 de junio, porque dice de estar garantizada la deuda cuando se trate de despacho anticipado, la exigibilidad es a partir del 21º día, o sea, 21, 21º, 21, del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. Esto descargó en mayo, mes siguiente junio. Entonces la respuesta aquí es 21 de junio. Correcto, muy bien, Cristian. Bastante bien. A ver, tercer punto. ¿A partir de qué día es exigible la deuda si es despacho diferido garantizado? Y se numeró el 1 de junio. ¿A partir de qué día es exigible la deuda si es diferido garantizado y se numeró el 1 de junio? A ver, ¿qué nos dicen? Ustedes tienen ahí, yo les pasé el link de las diapositivas para que lo descarguen y de repente ahorita en paralelo lo puedan estar viendo. Muy bien, Carlos, 21 de julio, porque la normativa nos dice que en el despacho diferido, a partir del 21º día, 21, del mes siguiente a la fecha de la numeración. Se numeró junio, entonces el mes siguiente es julio. Muy bien, Guillermo, muy bien. Y una más. ¿A partir de qué día es exigible la deuda si es anticipado, no garantizado? ¿A partir de qué día es exigible la deuda si es anticipado, no garantizado? ¿Qué dice el artículo 40? Muy bien, Carlos, 23 de mayo, porque la normativa nos dice que es al día calendario siguiente al término de la descarga. Muy bien, eso es aplicar los aspectos legales a la casuística, ¿no? Y esa es la idea, o sea, ustedes que son empresarios, quien les habla, que tiene formación empresarial, yo soy de profesión administrador de negocios internacionales, debemos de darle este sentido casuístico y práctico a todas las normas legales, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, felicitaciones a todos los que se han enganchado con esta casuística, ¿ok? Felicitaciones, muy bien. Ok,
Antes de continuar, me parece que es importante a esta hora entrar a una nueva ronda de preguntas de los aspectos de tributación aduanera para nuestras importaciones. Vamos, ¿qué preguntas tenemos? Por aquí hay unas preguntas, me parece que quedaron un poquito en el aire. A ver, José nos puso, yo tengo RUC de persona natural, régimen especial. Sí puedes trabajar como importador, José, no hay problema. Richard nos dice, yo tengo RUC por recibo por honorarios. No, Richard, tiene que ser RUC de tercera categoría. El de recibo por honorarios es cuarta. Simplemente lo que puedes hacer es ir a SUNAT y que te amplíen de cuarta a tercera. Y puedes usar tu mismo RUC para emitir tus recibos como para emitir tus facturas y tus boletas. ¿Ok? Cristian, bueno, ¿quién más? Aquí están las respuestas. Bien, esas eran las preguntas, no hay más en este momento que habían quedado en el tintero. Bien, ¿qué más preguntas tenemos? Carlos dice, si el día que hay feriado no laborable se extiende, no, siempre hemos hablado de días calendario, Carlos, y días calendario no segrega, no separa los feriados, ¿no? No tiene que ver, por eso siempre dice calendario, ¿no? Siempre dice calendario. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Correcto. Continuamos entonces. Muy bien. Aquí hay un artículo que me parece muy importante para revisar juntos, en el cual nos dice cuáles son las modalidades de determinación de la deuda tributaria aduanera, o sea, quiénes pueden determinar los derechos que se van a pagar. Y los derechos que se van a pagar pueden ser determinados por la aduana, o sea, los puede calcular la aduana, pueden ser calculados por el contribuyente, o sea, por el importador, o también por el responsable, ¿no? Aquel que puede fungir de aval ante el contribuyente, ¿no? La base imponible para la tributación, que recuerden que es el valor aduanero, y el valor en aduanas es la sumatoria del CIF más los ajustes de valor que pudieran darse, ¿correcto? Esa parte es importante también para tenerla en cuenta y para poder considerarla. Ahora, este artículo 145 es un artículo bastante interesante, porque nos habla de lo que sucede con la mercancía declarada y con la mercancía encontrada. Entonces aquí yo creo que en este punto vamos a entender varias situaciones que nos han ocurrido o que de repente nos pudieran ocurrir en algún momento, ¿correcto? O que nos pudieran ocurrir en algún momento. Fíjense, mercancía declarada y encontrada. Dice así, si la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico encontrara mercancía no declarada, esta caerá en comiso o opción del importador podrá ser remarcada previo pago de una multa. Es decir, si sale un canal rojo, y han encontrado más mercancía de la que se ha declarado, la diferencia va a ser decomisada por aduanas. Es decir, declaré 200 televisores y finalmente en el aforo físico hay 210. Esos 10 de más serán decomisados por la administración aduanera, salvo que a opción del importador puedan ser reembarcados, es decir, salgan del territorio aduanero. Atención con eso, ¿ah? Entonces, ¿se puede evitar el decomiso? Sí. ¿Cómo? Sacando los productos del territorio aduanero, ¿no?
De repente esa es una opción con tu proveedor. De repente tú le pagaste a tu proveedor por 200 televisores y tu proveedor te mandó 210 televisores, te quiere regalar 10, pero no entiende la normativa de Perú y sale Canal Rojo. Y resulta que hay 10 que la aduana va a decomisar. Pero si los decomisa, ni los vas a tener tú, ni los va a tener de vuelta el proveedor. Entonces una opción es, previo pago de una multa, reembarcar esos 10 televisores de más. Lo más lógico es reembarcarlos hacia tu proveedor, ¿no? Tu proveedor va a estar contento porque lo ha salvado de perder ese stock. Y de repente te lo vuelve a mandar ya de una manera formal, conforme a las leyes de Perú, y los puede volver a tener contigo. Entonces, en un caso de aforo físico, si hay más mercancía encontrada que declarada, la diferencia va a caer en comiso. ¿Ok? El artículo 145 también nos pone en otra posición. Nos dice que los derechos arancelarios y los impuestos se aplican respecto de la mercancía que se consigna en la declaración aduanera. ¿Ok? Los derechos arancelarios, dice, y los demás impuestos se aplican respecto a la mercancía consignada en la declaración aduanera. Es decir, yo en la DUA consigno 200 televisores y voy a tributar por 200 televisores. ¿Correcto? Eso es lo que quiere decir. Me van a aplicar los tributos y demás impuestos por lo que yo declare. Declaré 200 televisores, me van a cobrar tributos por 200 televisores. Pero, ¿qué dice ahí en negrita y subrayado? Y en caso de reconocimiento físico sobre la mercancía encontrada, siempre que ésta sea menor a la declarada. ¿Ok? Miren, qué interesante. Vamos a profundizar un poquito más. Para que esto suceda, en primer lugar tiene que haber una primera condición. Mi despacho debe salir a canal rojo. Por eso es que hemos puesto ahí el símbolo del semáforo y hemos señalado el canal rojo. Mi despacho debe salir a canal rojo. Esa es la primera condición. La segunda condición es que la cantidad de producto que encuentren sea menor al que declaré. ¿Ok? Sea menor al que declaré. Vamos a contrastar esto con lo que hemos hablado hace un momento. Por ejemplo, si en la DUA yo puse 200 televisores y en el aforo encuentran 215 televisores, ¿qué va a suceder? A ver, espero sus respuestas ahí en el chat. ¿Qué sucede si en la DUA hay 200 televisores y en el aforo se encuentran 215? Muy bien, Edgar, comiso. ¿Verdad? Comiso de 15 televisores. O, a mi opción como importador previo pago de multa, puedo reembarcar los 15 televisores. Correcto, muy bien. Pero ahora, en este caso, para que este caso se cumpla, en primer lugar, debe haber un canal rojo para mi despacho. Este caso que estamos viendo en la lámina es únicamente en el caso de aforo físico. Entonces, en la DUA yo declaré 200 televisores y en el aforo han encontrado 185 televisores. Entonces, yo voy a pagar tributos por 185 televisores. ¿Correcto? Entonces, hago mi reliquidación de la declaración y solicito se me devuelva lo pagado en exceso. Claro, porque yo ya pagué por 200. ¿Y por qué ya pagué por 200? Porque primero pagas o garantizas y después se sabe el canal de control. Ya lo habíamos dicho un poco más temprano. Entonces, en el caso que sea canal rojo y que lo aforado
sea menor que lo declarado, vamos a pagar tributos solo por lo declarado. ¿Correcto? Muy bien. Pero hay otra opción más, relacionada, imagínate, con el canal verde. ¿Qué dice esa opción? Dice, en caso que la mercancía encontrada por el dueño o consignatario con posterioridad al levante, con posterioridad al levante, ahí no podemos hablar de rojo, tenemos que hablar de naranja o de verde, ¿no? Porque en el rojo ya se hubiese dado o comiso o reliquidación para solo pagar por lo encontrado. Pero dice aquí que en un caso que se da, vamos a subrayarlo, con posterioridad al levante, dice. En el caso de que con posterioridad al levante, la mercancía, dice, fuese mayor o distinta, lo voy a resaltar, la mercancía fuese mayor o distinta a la consignada en la declaración aduanera, a opción del importador, esta podrá ser declarada sin ser sujeta a sanción, o sea, no hay multas, y con el solo pago de la deuda tributaria aduanera y los recargos de corresponder, o podrá ser embarcada. A ver, nos detenemos un poquito ahí. Imaginemos, en la aduana declaré 200 televisores. Correcto. Cuando hago el conteo aquí en mi almacén de Jesús María, o sea, cuando llega el camión vino y están bajando los televisores y yo estoy cotejando que bajen los 200 televisores, encuentro que terminan bajando 225 televisores. ¿Por qué la aduana no lo detectó? Porque no salió aforo físico, salió verde. Entonces yo de buena fe, porque yo compré 200 televisores, tributé por 200 televisores. Sin embargo, cuando me están viniendo el camión de la gente de aduana a entregarme aquí la mercancía, yo cuento y tengo 225 televisores. Entonces hay 25 televisores de más. Entonces estamos en el caso de aquí, ¿no? He encontrado mercancía mayor a la consignada en la declaración. Entonces, tengo dos opciones. Opción 1, pago tributos por los 25 televisores y me los quedo. Y ya son formalmente míos. Opción 2, reembarco los televisores. Para reembarcarlos solamente tengo 30 días después que retiré la mercancía del depósito temporal. Entonces, fíjate lo que está pasando. No hubo inspección física por parte de la administración aduanera y resulta que hay más mercancía que la que yo he tributado. Tengo dos opciones. Declaro y tributo la diferencia y es formalmente mío, o de repente si no me interesa, o es un error del proveedor y lo quiero ayudar, le reembarco esos bienes. Pero eso es en el caso que la mercancía fuese mayor. Pero fíjate lo que estoy dejando resaltado. También se puede dar el caso que la mercancía fuese distinta. Distinta, porque el guión completo dice en el caso que fuese mayor o distinta. ¿Y cómo sería distinta? Por ejemplo, en la DUA declaré 200 televisores. En el conteo encuentro 200 televisores y 20 radios. Ahí está la mercancía distinta, las radios. Opción 1, pago los tributos por las 20 radios y son formalmente mías. Opción 2, reembarco las 20 radios. Entonces, en esa situación, en esos escenarios, podemos responder de estas maneras. Cuando no ha habido un aforo de la administración aduanera y cuando yo, en zona secundaria, en mi recinto,
he descubierto mercancía mayor o distinta a la que declaré. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, señores, preguntas. Ya estamos terminando. Daily dice, ¿por qué tendrían que llegar 25 televisores más? Podrían ser varios motivos, Daily. De repente error del proveedor o el proveedor te quiso regalar más productos como una sorpresa y no se dan cuenta de que aquí las reglas son otras. Podría pasar. Guillermo dice, ¿qué pasa si no llegas a tributar por el exceso? O sea que lo encuentras y te quedas calladito. Bueno, es evasión tributaria. Es evasión tributaria. Podría ser que en algún momento la SUNAT te pida relacionar tu stock con alguna declaración de importación y no cuadre. Y ahí puedas tener problemas. ¿Qué más preguntas tenemos? Ya hemos llegado a la parte final. Hemos revisado hoy los aspectos más importantes de la tributación aduanera para las importaciones de ustedes, amigos empresarios. Cristian, interesante pregunta. Si encuentras menos de lo declarado en Canal Verde, ahí ya tienes un problema. Ahí vas a tener que conversarlo con tu proveedor. No hay otra manera. Y para evitar eso, yo recomiendo hacer reconocimiento previo. O sea, que es reconocimiento previo, la facultad que tiene el importador de revisar sus mercancías previo a declararlas ante la administración aduanera. ¿Ok? Elar Porras dice, en el régimen de exportación para el perfeccionamiento, ¿se paga tributo en ambos, o sea, en la exportación e importación, o solo en la exportación? No. En el régimen de exportación para perfeccionamiento se tributa en el retorno. Se tributa en el retorno. Y la base imponible es el valor agregado o el valor del producto que se ha cambiado, más el flete de ida y vuelta y el seguro de ida y vuelta de corresponder, ¿no? Ahí te pido revisar bien el procedimiento de EPA o en un mail aparte escribirme y me explayo un poquito más, ¿no? Porque estamos hablando ahí de otro régimen y nuestro tema hoy es importación para el consumo. ¿Ok? Muy bien, medianoche ya. Y estamos jueves. Buenos días entonces. Que sea un bendecido día y a darle mucho punch al trabajo que aún continúa la semana. Muy bien, muchísimas gracias por estar presentes. Por favor, déjenme algún comentario. ¿Qué les ha parecido esta ponencia? ¿Se dejó entender? ¿Han estado prácticos los ejemplos? ¿Hemos entendido un poco más de los aspectos de la tributación aduanera para nuestras importaciones? Me gustaría que me dejen su parecer, sus comentarios sobre esta exposición. Muy bien. Comunicarse a CAMEX al 441-2692 si es que quieren hacer una consulta telefónica, la biblioteca de CAMEX, cursosonline.us, el Facebook de CAMEX, facebook.com/CAMEX Perú, aula virtual camexperú.org.pe, correo informativo info@camexperú.org.pe. Si quieren hacerme alguna consulta de manera directa, me pueden escribir a rprivat@camexperú.org.pe. ¿Ok? Muy bien. Gracias por sus apreciaciones. Muy bien. En octubre seguimos juntos en el horario de los miércoles a las 11 de la noche. Queden atentos al Facebook de CAMEX para poder ver qué temas vamos a llevar juntos los miércoles de octubre, que ya empieza la próxima semana. Y enganchense con toda la programación que tiene CAMEX los diferentes días de la semana, con muy buenos especialistas en la materia, con temas muy interesantes de comercio exterior y aduanas. Muchísimas gracias a todos por haber estado conmigo el día de hoy. Que tengan un muy bonito y bendecido día, el día de jueves que ya está empezando. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo. Hasta luego.